los Geometry Nodes, que es lo importante de esta lección. Lo que queremos es colocar sobre el terreno de una forma aleatoria los árboles y también las casitas, de forma que no haya que colocarlo de una forma manual, sino que sea de forma automática, y por eso se utilizan los Geometry Nodes, que son parámetros matemáticos, y además se pueden transformar esos parámetros para que otra persona o tú mismo dentro de un tiempo puedas cambiar la densidad, por ejemplo, o la posición de esos árboles y de las casitas. Por lo tanto, nos vamos a Geometry Nodes. Aparece esta ventana con las coordenadas de todos los vértices del terreno. Eso nos interesa en un principio, por lo tanto nos venimos a esta ventana, al punto superior izquierdo de esta ventana del viewport, y arrastramos con el botón izquierdo hacia la izquierda y lo quitamos. Bien, seleccionamos el terreno, aunque primero tendríamos que mirar a ver el abeto y la casita si están bien configurados, vaya que tengamos problemas. Por ejemplo, si nos vamos al abeto y le damos a View Frame Selected, el punto de inserción está bien y el de la casita también están bien en un principio. Vale, pues seleccionamos el terreno, le doy a View Frame Selected y voy a comenzar a crear un Geometry Node. Seleccionado el terreno, le doy a New y aparece un Group Input y un Group Output. Vale, esta es la entrada, la geometría de entrada, y esto es lo que vemos en salida. Entre la entrada y la salida tenemos que colocar una serie de nodos que van a ir transformando toda esta geometría a una geometría de salida, o lo que llama aquí Group Output. Bien, pues primero vamos a crear una serie de puntos sobre el terreno, y ese nodo se llama, vamos a buscarlo, Shift A. Si busco Distribute Points on Faces, es decir, vamos a colocar puntos en las caras del terreno. Entonces selecciono por la zona de la línea y ya estoy viendo aquí todos los puntos que está colocando encima de la geometría del terreno, de una forma random. Interesante. Hay muchos puntos, por lo tanto esto hay que ir bajándolo, bastante más. Vamos a dejarlo ahí, por ejemplo. Esa es la densidad, y luego el parámetro de seed, de semilla, es donde van. Entonces, como es una aleatoria, una colocación aleatoria, si va cambiando este número, pues van cambiando la posición de esos puntos, pero conservando esta densidad. Vale, ahora lo que queremos es colocar en esos puntos los abetos. Para ello necesitamos otro nodo, Shift A, y vamos a colocar Instance, o sea, instancias en puntos, instancias en puntos, y lo colocamos por aquí. Esto lo voy a abrir. Y ahora mismo no aparece nada porque no tenemos ninguna instancia seleccionada. Como quiero colocar el abeto, puedo seleccionar el abeto con el botón izquierdo y arrastrarlo aquí. Y ya tengo la información. Fijaos que ya tengo aquí información del objeto. El abeto lo vamos a colocar como una instancia. Consume menos memoria si pongo como instancia. Si no pongo esto, va a seleccionar cada uno de los elementos como si fuera geometría nueva. Y ahora le voy a decir que esta geometría de abeto sea la instancia. Lo coloco y fijaos que aparecen un montón
de abetos, muchísimos. Entonces vamos a quitarle densidad. Vamos a poner 0.005 en la densidad para que aparezcan bastante menos, porque era una locura de abetos. Vamos a ponerle incluso un poquito más, 7, 0,07. Si voy cambiando la semilla, la seed, me lo va cambiando de posición. Correcto. Bien, ahora resulta que no veo ese terreno, pues entonces tengo que colocar un nuevo nodo, Shift A, y busco Join Geometry. Y entonces este nodo lo que va a hacer es que me va a unir estos abetos. Fijaos que si me voy hacia atrás no se ve la geometría a veces, y eso se arreglaba, acordaos, le doy a la N en View, y si pongo que la vista empieza en 0,01 metro y acaba en 10.000 en vez de 1000, la vista la tengo mucho más grande y no tengo ese problema. Le doy de nuevo a la N para esconder ese menú y me vuelvo a Geometry Nodes, y el node de Join Geometry lo que va a hacer es que va a unir la geometría inicial con esta geometría. Entonces si la coloco por aquí y le digo que la geometría inicial la meta aquí, pues ya tengo unido el terreno con esos arbolitos. Fijaos que este punto es gordo y entonces aquí podemos meter toda la geometría que queramos. Bien, esto me lo traigo más hacia acá. Y ahora en Instance, aquí en Instance on Points. Bueno, vemos que todos los árboles son iguales y además están orientados igual. Si nos ponemos la vista 7, fijaos que están todos con las caras paralelas al eje X y al eje Y. Y eso no es lo que queremos. Por lo tanto, lo primero es cambiar el tamaño de los árboles. Y queremos que esos árboles sean unos poquito más grandes y otros unos poquito más pequeños. ¿Cómo se hace eso? Con Scale. Y en la escala lo que podemos es poner un Random Value. Y fijaos que en el Random Value aparecen aquí varias opciones. Si queremos un dato concreto, es decir, meter un número, pues vamos a utilizar float. Entonces cogemos value, lo colocamos aquí y ahora mismo le estamos diciendo que los árboles vayan desde lo más pequeño, que es 0, es decir, sin árbol, al tamaño 1. No, yo lo que quiero es que los más pequeños sean, por ejemplo, la mitad del tamaño original, y entonces sería 0,5, y los más grandes que sean un poquito más grandes del que yo dibujé, es decir, 1.2, es decir, un 20% más grandes, y los más pequeños que sean la mitad. Como se ha quedado pequeño, yo creo que voy a poner como un 80%, 0.8, es decir, sería más pequeño, un 80% del que dibujé, ¿vale? Y la seed, pues si voy dándole a la seed, pues me lo va cambiando de posición. No de posición, porque la posición están en el mismo sitio, sino que unos serán más grandes, otros más pequeños, en función de esta seed, que es la variación, por así decirlo. Bien, pues ya tiene esto un poquito más de realismo. Si le damos al 7, vemos que todavía la rotación, unos son más pequeños, otros más grandes, pero la rotación sigue siendo lo mismo. Entonces ahora tenemos que meter otro random value para la rotación. Pues podemos copiar este nodo y acordaros que con Shift D podemos copiarlo y podemos conectarlo a la rotación. Pero la rotación, fijaos que ya están aquí apareciendo cosas muy raras. Bien,
Entonces, aquí ya no nos interesa tener un número, es decir, float, sino un vector. Y poder controlar la rotación. Me lo ha quitado. Voy a moverlo porque me la ha desconectado. Aquí. Conecto con rotation. Ahí. Y ahora lo que me interesa es ese vector, porque puedo controlar la rotación en el eje X, y Z. Bien, estos datos están en radianes, por lo tanto, si vemos que una circunferencia tiene 2pi radianes, que serían 2 por 3,14, es decir, un poquito más de 6, bien, podríamos hacer el cálculo con la calculadora. 2 por 3, 14 serían 6,28. Pues le podemos decir que en el eje Z, o sea, la rotación en el eje Z, ahí sí queremos que vaya desde 0 hasta 6,28. Entonces tendríamos una rotación total desde el 0 hasta el 100. Pero no queremos que rote en el eje X, como veis, ni en el eje Y. Entonces podríamos tener aquí un 0 y aquí un 0. Fijaos que tenemos los mínimos desde el 0, por ejemplo en el eje X desde el 0 al 0, en el eje Y desde el 0 al 0, y el Z si estamos permitiendo que gire 360 grados o 2pi radianes. Si nos ponemos en la vista 7, vemos que ya están todos los abetos rotados en 360 grados. Pero como los árboles no están totalmente verticales, sino un poquito inclinados, pues podemos decirle que en el eje X y en el eje Y puedan girar hasta 0,1, por ejemplo, en el eje Y también 0,1, y entonces están un poquito inclinados y queda esto un poquito mejor. Le voy a dar más densidad porque veo que hay poquitos árboles aquí, y la densidad la voy a poner a 0,01. Bien, fijaos que esto es bastante sencillo y aquí tenemos todos estos valores que son de los abetos. Y ahora lo que podríamos hacer es copiar todos estos nodos. Fijaos que los he seleccionado así, Shift D, y ahora lo voy a traer aquí, y estos nodos ahora van a ser para las casitas. Entonces voy a conectar el primer nodo con Mesh, y ahora voy a cambiar el abeto, le doy a X y selecciono la casita. Como no está seleccionada, ahora tengo que unir el final con el Join Geometry para que se una. Claro, las casas están colocadas ahora mismo encima de los árboles. Entonces, lo que tenemos que cambiar es la seed de los puntos para que las casas aparezcan. Y aparecen unas casas muy pequeñitas. A ver. ¿Cuál es el problema de estas casitas pequeñitas? Pues por no haber hecho las cosas con anterioridad correctamente. Que lo he repetido muchas veces, pero yo tenía el archivo incorrecto. Me voy al layout y por eso salen tan pequeñas. Porque, fijaos, si yo toco la casita y miro en Object, veo que la escala está a 2, 2 y 2. Y aquí tendría que aparecer 1, 1, 1.
Esto lo hemos hecho muchas veces y es muy importante que cuando tengamos ya las dimensiones de la casita correctas, siempre le demos a Object, Apply, All Transformation. Y desaparece, muy bien, correcto. Y el abeto, pues también le tenemos que haber puesto Object, Apply, All Transformation. Y ya desaparecen del todo. Y ya la hemos liado del todo. Bien, pues le voy a dar Select, View, Frame Select. Vale, ya están por ahí desperdigados. Va. Me voy a Geometry Nodes. El abeto. Y lo voy a mandar Geometry to Origin en la casa Geometry to Origin. View Frame Selected. Bien, y ahora empezamos a ver otros problemas. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Qué problemas estoy viendo yo ahora? Que, claro, voy a apagar el terreno. Que la casita, ahora que la ha traído al origen, pues tiene este punto de inserción y entonces está enterrada. Esto es todas las cosas que os dije la otra vez que teníamos que arreglar, que yo no había arreglado, y aquí tenemos ya los problemas. Se supone que vosotros no tenéis ese problema. Le voy a dar a editar, edit mode, selecciono todo, GZ, y ahora el puntito se encuentra en el suelo y ya no tengo ningún problema. Object Mode, selecciono el abeto, Edit Mode, selecciono todo, GZ hacia arriba y ya tengo también el pino con su punto de inserción ahí. Me pongo en Object Mode, que ya estoy, ¿vale? Ahora sí podría cogerlos, porque creo que ya sí está todo perfecto, ¿veis? Está todo perfecto. Esto sí los puedo llevar fuera, que no tengo ningún problema, porque ya está todo bien. Me voy de nuevo a Geometry Nodes, después de estos arreglos que se supone que ya vosotros los teníais bien. Selecciono el terreno y hay muchas casitas, por lo tanto las casitas tenemos que quitarle densidad. 0,05. Vale, ya hay menos casitas. Me gustaría que hubiera más árboles. Pues me voy a la densidad de los árboles y le pongo 5, 0,05. Vale. Y las casitas tenéis que mirar que, por ejemplo, las casitas no queremos que giren en el X y en el Y. Entonces tiene que estar el mínimo en 0 y el máximo también en 0, porque las casas siempre son rectas, verticalmente. Si giran totalmente a 360 grados, que son 6,28 radianes, podemos cambiarla así, como queramos. Y las casitas no pueden ser
muy grandes ni muy pequeñas, porque son todas más o menos iguales de grandes porque tienen una planta. Entonces de 0,9 a 1, 1.1, que estaba bien, 0,9. Bien, pues ya tenemos colocados estas casitas y estos árboles. Ahora lo interesante de esto sería colocar un frame, Shift A, frame, colocarlo por aquí y meter todos estos nodos. Voy a deseleccionar este, meter todos estos nodos dentro de este frame. Y luego cojo este frame, Shift D para copiar y lo coloco aquí. Selecciono todos los nodos y los meto aquí. Puedo seleccionar este nodo, acordáis, le damos a la N y aparecía aquí en Node el nombre de Abeto. Bueno, vamos a dejar frame porque el nombre es la etiqueta. Es Abeto. Ahí aparece y podemos cambiarle el color. A ver. Y este frame, pues le ponemos casita. Y le cambiamos el color. Ya lo tenemos más organizado. Aquí el Join Geometry, aquí la salida y este sería el input. Bien, ahora queremos, por ejemplo, le voy a dar la N para quitarlo, que el Geometry Node se llame Campito. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en la Layout y selecciono el terreno, modificadores, aparece aquí Campito. Y podríamos tener aquí justamente todos los controles, absolutamente todos los controles de ese campito. Es decir, la densidad de casas, la densidad de árboles, la posición. Eso es lo que me interesa. Y eso es muy interesante, porque yo me voy a Geometry Nodes y ahora puedo coger datos de aquí y traérmelos al input. Por ejemplo, voy a empezar diciendo cantidad de árboles, y esa es la densidad, ¿no? Pues si cojo densidad y me lo llevo al input, aquí aparece densidad. ¿Veis? Que ya me aparece aquí estos parámetros que puedo modificarlos de densidad. ¿Cómo puedo cambiar este nombre? Pues si le doy a la N y le doy a Group y aquí pone densidad, en densidad podría cambiarle el nombre y poner cantidad árboles. Intro. ¿Veis? Ya me está apareciendo aquí cantidad de árboles. Y esta sería la densidad que yo puedo modificarla. Ahora, ¿dónde van los árboles? Pues eso estaba en la seed. ¿Os acordáis? Si yo le daba la seed, bueno, perdón, porque he cambiado y he puesto la casita. Bien, pues vamos a empezar con las casitas, porque fijaos que estoy moviendo la casita y este nodo es de las casitas. Bien, pues no pasa nada, porque yo aquí pongo cantidad de casitas. Pues voy a seguir con las casitas. ¿Dónde van las casitas? Que es la seed. Selecciono y arrastro. Y ahora le cambio aquí el nombre de la seed por posición casitas. Intro.
Ya tengo aquí la posición de la casita que puedo modificarla. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con los árboles. La densidad de los árboles y cambiamos aquí cantidad de árboles que la densidad, y ahora en la seed arrastro y le pongo posición de árboles. Y esto la verdad que es realmente interesante. Me voy a layout y fijaos que ya desde layout, no desde Geometry Nodes, y esto se puede guardar y podemos utilizarlo en otro tipo de proyectos, pues podría cambiar la cantidad de casitas, por ejemplo, ir metiendo menos casitas y no me está funcionando. La posición de las casitas sí me funciona, la cantidad de árboles sí me funciona y la posición de las casitas sí me funciona. Voy a ver qué está pasando con la cantidad de casitas. Me voy a Geometry Nodes, está bien que aparezcan estos fallos porque... Y la cantidad de casitas, densidad, no la tengo conectada. Vale, pues desde aquí, hay densidad de casitas. Y sale, vamos, una especulación inmobiliaria increíble y vamos a ir quitándole. Y voy a poner aquí 0.05. 0.05. Ahora un poquito mejor. Y la posición de la casita la puedo mover tranquilamente. Bien, otra cosa que podría hacer sería incluir un camino, ¿vale? Para que no aparezcan ni árboles ni casitas. Y eso podría hacerlo con Vertex Groups. Bien, selecciono el terreno, le voy a dar a editar y con la herramienta circular de selección y con un radio un poco más grande, no tanto, con 26 está bien. Voy a seleccionar una serie de vértices por donde va a ir el camino. Y por aquí va a ir otro camino. Bien, muy mal, porque lo he hecho muy mal porque no le he dado el shift. Entonces tengo que tener el shift pulsado para añadir otro camino. Vale, para guardar estos vértices me tendría que ir a este icono que se llama Data y en Vertex Group crear un nuevo Vertex Group, poner terreno con camino, intro, y asignar a ese grupo. Pero yo lo que quiero es seleccionar todo lo contrario, es decir, lo que no quiero seleccionar es el camino, sino el terreno sin el camino. Entonces me tendría que ir a Select, invertir, que es con el control I, y esto es lo que me interesa. Entonces le doy a asignar de nuevo y para comprobar que esto es lo que tengo en el Vertex Group, le doy a deseleccionar y cuando le doy a seleccionar, pues no lo he hecho bien. Fijaos que no me aparece el camino. Bien, pues vamos a empezar de nuevo, de seleccionar. Dibujo el camino. Ahora con el Shift pulsado, otro camino por aquí, y otro camino por aquí, y otro camino por aquí. Bien, ahora le doy a invertir. Select, invert. Y ahora le digo que quiero crear otro Vertex Group, que es terreno y camino, y le doy a asignar. ¿Vale? Voy a borrar el anterior
Y ahora si le doy a deseleccionar y le doy a seleccionar, sí lo tengo bien. ¿Vale? Está bien que tenga esos errores para que veáis lo que pasa si no sale bien. Si le doy a seleccionar y le doy a seleccionar de nuevo, bien, correcto. Ya tengo el terreno y camino guardado en Vertex Group. Ahora, ¿qué puedo hacer? Me puedo ir a Geometry Nodes y fijaos que aquí en Selection lo voy a llevar hacia el input también. Selection y me lo traigo aquí. Y esa selección de las casitas, porque como quiero que en ese camino no aparezcan casitas, pues también puedo coger la selección y me lo llevo al mismo, al selection. Y esa selección voy a poner aquí terreno con camino intro. ¿Vale? Y desde terreno con camino voy a seleccionar terreno y camino. ¿Ves? Que es el Vertex Group que había creado anteriormente. Y fijaos que ahora en esas zonas no me aparecen los árboles ni las casitas. Bien, voy a meter un poquito más de árboles. Y perfecto.